El 24 de septiembre de 1991 fue un día marcado en rojo en el calendario de lanzamientos de discos de rock. Por un lado, se publicó el genuino quinto trabajo de los Red Hot Chili Peppers titulado Blood Sugar Sex Magic, siendo considerado como su obra maestra que les elevó hasta el punto de convertirlos en estrellas mundiales, pero Anthony Kiedis y compañía andaban en otra esfera. Su estilo único, mezcla de funk y rock, les hacía competir en una liga en la que solo participaban ellos. Sin embargo, pusieron patas arriba al panorama musical, con un hit tras otro en un claro ejercicio de inspiración y calidad, aunque continuaron en su propia zona de confort y sin un rival que se les pareciera siquiera. Sin embargo, ese mismo día, el 24 de septiembre, salió a la venta otro álbum de rock igual de importante del estado de California, el de Washington. Y es que si hay un disco en el que se aprecia de verdad un antes y un después en la historia de la música, es en el Nevermind de Nirvana. Los de Seattle, que ya habían tenido su debut en 1989 con el lanzamiento de Bleach, que por cierto ya hay videos sobre la historia y debut del primer álbum de Nirvana en el canal, que te invito a verlo. Kurt y compañía salieron disparados del ambiente underground para darse a conocer a lo largo y ancho del planeta, justo todo lo contrario a lo que deseaba Kurt Cobain, un enemigo de la fama. Las camisas de franela, los pantalones vaqueros rotos y las Converse se convirtieron en el uniforme oficial de los fans en todo el mundo. La estética del grunge, esa palabra que pivotaba entre el estilo de música y la forma de vestir. De un solo golpe, las cabelleras enredadas, las botas y toda la bonita pomposidad que rodeaba la música de los 80 se esfumaron. Tenemos que recordar que el grunge fue el que, entre comillas, mató al thrash metal. Ni siquiera el poderoso lanzamiento, apenas unas semanas antes de Just for Relation de Guns N' Roses, frenaron el fenómeno huracán que arrastraba consigo Nevermind. Axl Rose, Slash y los suyos eran auténticas leyendas, y ambos volúmenes generaron ventas multimillonarias, pero la fórmula empleada ya era de sobra conocida en el mundo de la música. La sacudida fue tal que hasta el mismísimo rey del pop Michael Jackson fue destronado del número 1 con su aclamado Dangerous, del que cualquiera estaría agradecido con el cielo por tal hazaña, pero que Cobain odió hasta su muerte. Es que piénsenlo, un álbum grunge siendo álbum número 1 de pop, para no creerlo. Por cierto, está de más decir que tenemos videos sobre este maravilloso álbum en el canal. Igualmente, link en la descripción. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué tenía Nevermind para romper con todo lo establecido? Todo esto lo descubrirás hoy mismo, así que empecemos. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿Cómo lograron Cobain y Nirvana ese repentino éxito? Uno de los casos más extraordinarios de la historia del rock pop. Es todavía hoy, 32 años después, un auténtico misterio. No es que detrás no tuvieran una industria potente, aunque sin inversiones extraordinarias, ni tampoco una propuesta distinta o original que los justifique, pero el nivel de conexión que alcanzó un trío de jóvenes de Seattle que provenía de una escena alternativa es aún difícil de explicar. La banda, formada por Kurt Cobain y Chris Novoselic, lanzó su álbum debut Bleach en 1989 con el baterista Chad Channing. Sin embargo, Channing dejó Nirvana en 1990 y la banda comenzó a buscar un nuevo miembro que se hiciese cargo del puesto de manera permanente. Tras ver un concierto de la banda de hardcore punk Scream, el baterista del grupo, Dave Grohl, impresionó a Cobain y Novoselic de inmediato. Cuando Scream se separó inesperadamente, Buzz Osborne lo puso en contacto con Cobain, viajó a Seattle y fue invitado a entrar a Nirvana. Novoselic dijo en retrospectiva que cuando Grohl entró a la banda, todo quedó en su sitio. Mientras tanto, Cobain se encontraba escribiendo nuevas canciones, y en ese momento Cobain escuchaba bandas como R.I.M. y Pixies. Se sintió desilusionado por el pesado sonido de las bandas que habían aparecido en la escena grunge de Seattle y que habían conformado la línea a seguir por Sub Pop. Recordemos que hasta antes de Nevermind, el grunge no era un género medianamente comercial. Podríamos decir que el grunge hasta antes de Nevermind era un género underground. Cobain pues se inspiró en sus hábitos de escucha contemporánea para escribir canciones más melódicas. Un acontecimiento importante fue el lanzamiento del sencillo Sliver, publicado por Sub Pop en 1990, antes de que Grohl se uniera a la banda, del que Cobain dijo que era como una declaración en cierto modo. Tuve que escribir una canción pop y lo lanzaron como un sencillo para preparar a la gente para el siguiente disco. Yo quería escribir más canciones como esa. Grohl dijo que la banda en ese momento a menudo hacía la analogía de comparar su música con la música de niños, tratando de hacer las canciones lo más simples que fuese posible. En la primavera de 1990, Nirvana comenzó a planificar su segundo álbum para Sub Pop, cuyo título fue, de manera provisional, Sheep. Para el álbum, Bruce Babbitt, uno de los fundadores de Sub Pop, había recomendado a Butch Vig como productor potencial. El trabajo que hizo Vig con Killdozer no pasó desapercibido para la banda, por lo que decidieron ponerse en contacto con él. Queríamos sonar tan duro como ese disco. En abril de 1990, la banda viajó a los estudios Smart que Vig posee en Madison, Wisconsin, para comenzar a trabajar en el álbum. La mayoría de las estructuras básicas ya estaban completadas en ese periodo, pero Cobain continuaba trabajando en las letras y la banda no estaba segura de qué canciones serían grabadas. El grupo había planeado grabar más material,
pero la voz de Cobain se deterioró en litio, forzando a la banda a dejar de grabar. Se dijo a Big que la banda volvería para grabar más canciones, pero el productor no volvió a escuchar nada más durante un tiempo. En cambio, Nirvana empleó las sesiones para grabar una cinta demo para un nuevo sello. En unos meses, la cinta habría circulado entre las principales discográficas, lo que creó rumores sobre el grupo. Tras firmar con Geffen Records, se sugirieron una serie de productores para trabajar con el nuevo álbum, entre los que figuraban Scott Litt, David Brigg y Don Dixon. Pero Nirvana se aferró a Big. Novoselic aseguró en 2001 que la banda ya estaba nerviosa por tener que grabar para una multinacional, y ya que los productores querían cierto porcentaje por el álbum, por lo que optaron por trabajar con Big, con quien se sentían más cómodos trabajando. Se cifró un presupuesto de $65,000 y Nirvana grabó Nevermind en los Sound City Studios de Los Ángeles, California, entre mayo y junio del 91. En principio la banda tenía que comenzar la grabación entre marzo y abril de ese mismo año, pero la fecha se tuvo que posponer pese a la ansiedad del grupo por comenzar las sesiones de grabación. Para pagar la gasolina del viaje a Los Ángeles, Nirvana realizó un concierto donde tocaron Smell Like Teen Spirit por primera vez. Spoiler, ni ellos mismos sabían que especialmente ese tema se volvería un himno para toda una generación. La banda envió a Big algunas cintas antes de las sesiones de grabación que incluían canciones grabadas anteriormente en los Smart Studios, junto con algunas nuevas como Smell Like Teen Spirit y Come You Are. Después de haber completado las sesiones de grabación, Big y el resto de la banda se pusieron a mezclar el álbum. Sin embargo, tras unos días, tanto Big como Nirvana se dieron cuenta que no estaban satisfechos por cómo estaban saliendo las cosas. En consecuencia, decidieron que alguien supervise el proceso de mezclado, y Geffen Records proporcionó a EGC una lista de posibles opciones. Entre ellas estaban Scott Litt, conocido por su trabajo con R.I.M., y Ed Stasium, que hizo lo propio con The Smithereens. Pese a ello, Cobain temía que el trabajar con estos mezcladores convirtiese el álbum en algo muy parecido a lo que habían hecho con aquellas bandas. En lugar de ellos, Cobain escogió a Andy Wallace, que había coproducido el álbum de 1990 de Slayer, Season in the Abyss. Novoselic recuerda: dijimos de acuerdo, porque aquellos discos de Slayer sonaban muy duros. Wallace introdujo en las canciones varios efectos especiales y ajustó los sonidos de la batería, completando alrededor de una mezcla por día. Tanto Wallace como Big señalaron años más tarde que cuando la banda escuchó el trabajo de Wallace se quedaron encantados. Después del lanzamiento del álbum, los miembros de Nirvana expresaron su descontento con el sonido tan pulido que el mezclador había dado a Nevermind. Cobain dijo en Come You Are, mirando atrás en la producción de Nevermind: me avergüenzo ahora de ello. Suena más parecido a un disco de Motley Crue que a uno de punk rock. Nevermind fue masterizado en la tarde del 2 de agosto de 1991 en el Mastering Lab de Hollywood, California. Hoagy Weinberg comenzó a trabajar solo, ya que nadie más se presentó en el momento fijado al estudio. Para cuando Nirvana, Andy Wallace y Gary Gersh llegaron, Weinberg ya había masterizado la mayor parte del álbum. Intentaron que una de las canciones masterizadas en la sesión, la pista oculta titulada Endless Nameless, fuera incluida al final de Something in the Way, pero accidentalmente se quedó fuera de las primeras ediciones del álbum. Weinberg recuerda: al principio fue algo verbal lo de poner la canción al final, quise interpretar mal sus instrucciones, así que puede decirse que fue error mío si lo deseas. Tal vez no lo noté cuando Nirvana o la compañía discográfica me dijo que lo hiciera, así que lanzaron las primeras 20.000 unidades de CD, álbumes y cassettes sin la canción. Cuando la banda descubrió la omisión de la pista oculta tras escuchar la copia del álbum, Cobain llamó a Weinberg y le pidió que rectificara su error. Weinberg cumplió y añadió alrededor de 10 minutos de silencio entre el final de Something in the Way y el comienzo de la pista oculta en las siguientes ediciones del álbum. Nevermind se lanzó el 24 de septiembre de 1991. Las tiendas estadounidenses de discos recibieron un total de 46.251 copias iniciales, mientras que 35.000 unidades fueron enviadas al Reino Unido, donde Bleach había tenido un importante éxito. El sencillo principal, Smell Like Teen Spirit, fue lanzado el 10 de septiembre con la intención de construir una sólida base entre los seguidores del rock alternativo, mientras que Come You Are sería la canción que lograría ganar la mayor atención en el público. La banda se embarcó en una pequeña gira por el país 4 días antes del lanzamiento para promocionar el álbum. Geffen Records esperaba que Nevermind vendiese cerca de 250.000 copias, que fuese la misma cifra que el sello consiguió con el debut de Sonic Youth en Geffen. Nevermind ya había logrado unas ventas considerables, pero meses después la banda y Nevermind se hicieron cada vez más populares gracias al inesperado éxito de Smell Like Teen Spirit. El video del sencillo fue estrenado a nivel mundial por MTV en el programa nocturno alternativo 120 minutos, pero pronto logró más fama cuando la cadena norteamericana decidió emitirlo durante el día. El álbum recibió el disco de oro, pero la banda estaba relativamente desinteresada en el éxito que estaban cosechando. Novoselic recuerda: sí, era feliz por ello, era bueno, pero me importa una
éxitos como ese. Nevermind se convirtió en el primer número 1 de Nirvana el 11 de enero de 1992, reemplazando a Michael Jackson de lo más alto de la tabla. En aquel momento Nevermind había conseguido vender 300.000 copias a la semana. En aquel momento Nevermind ya había conseguido vender 300.000 copias a la semana. El título que barajó la banda para el álbum, y resultó de una broma creada por Cobain hacia la gente que según él comprarían su disco. El líder de Nirvana escribió un falso anuncio para Sheep en su diario que decía: porque no quieres, porque todos los demás lo son. Novoselic dijo que la inspiración para el título hay que buscarla en el cinismo de la banda sobre la reacción del público ante la operación Tormenta del Desierto, cuando las sesiones de grabación se completaron. A Cobain comenzó a disgustarle el título y sugirió a Novoselic que el álbum debería llamarse Nevermind. A Cobain le gustaba este nuevo título porque era un reflejo de su actitud en la vida y porque era gramaticalmente incorrecto. La portada del álbum muestra a un bebé buceando hacia un billete de $1 que prende de un anzuelo. Según Cobain, tuvo la idea cuando se encontraba viendo un programa de televisión sobre nacimientos bajo el agua con Dave Grohl. Cobain se lo mencionó al director artístico de Geffen, Robert Fisher. Este encontró varias imágenes impactantes sobre estos nacimientos bajo el agua, pero eran demasiado gráficos para la compañía discográfica. Además, la casa de valores que controlaba la foto estaría posiblemente dentro del podio. La contraportada del álbum contiene la fotografía de un mono de juguete frente a un collage creado por Cobain. El collage incluye fotos de carne cruda procedente de un anuncio en supermercado, imágenes del infierno de Dante y de pertenecientes a una colección de Cobain de fotos médicas. Cobain analizó que, si te fijas bien, hay una foto de Kiss en uno de los trozos de carne. El libreto del álbum no contiene las letras de las canciones, pero en lugar de ello sí hay letras de canciones aleatorias y fragmentos de letras que Cobain arregló formando un poema. Nevermind no solo popularizó la escena grunge de Seattle, sino que llevó al rock alternativo al público masivo, demostrando su viabilidad cultural y comercial. El éxito de Nevermind sorprendió a las bandas contemporáneas a Nirvana, que se sintieron empequeñecidas con el impacto que había logrado la banda de Cobain. 16 días tardaron Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl en grabarlo. Poco o nada se imaginaban la repercusión que iba a tener su disco. 30 millones de copias llegaron a vender y han pasado más de 30 años. 3 largas décadas después, este disco sigue siendo una referencia. El Faro de inicio prácticamente un hito mundial. Como el último disco del rock que consiguió ser un fenómeno transversal, digámoslo una revolución. Después vendrán muchas obras maestras hasta nuestros días, pero ninguna con el impacto que tuvo Nevermind. Y es que hasta nuestros días es imposible no mencionar Nirvana y que no salta a nuestra mente el clásico Smell Like Teen Spirit, que ha sido tocado por casi todas las bandas emergentes y rindiendo tributo a la banda. Hello, 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 hello. Antes de terminarse el año 1991, alcanzaron el número 1 en las listas musicales. Justo después, en 1992, ya era la banda más famosa del mundo, y el grunge un modo de vida. Lograron lo que su ícono líder no quería, circunstancia que tristemente le afectaría, entre otros aspectos tormentosos de su vida. Ahí alcanzó el pico máximo de su fama, e iniciaría la leyenda del grunge llamada Nirvana. Si te gustó el video, por favor, te agradecería dándole like y suscribirte al canal para que no te pierdas de cada video que suba. Estamos creciendo día a día en este proyecto y ando a full subiendo más y más contenido. Así que déjame en comentarios tu opinión sobre este álbum, qué te parece y tu canción favorita. Así que los veo en el próximo video. Nos vemos hasta la próxima.